Las manos de los cardenales comenzaron a temblar en Roma. Un temblor que no venía de la edad, sino del shock más devastador que la Iglesia Católica ha enfrentado en 500 años. Y si estás viendo esto ahora, necesito que te prepares, porque lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Es una realidad que está sacudiendo los cimientos del cristianismo en este preciso momento. Antes de continuar, suscríbete a Vive Vaticano, porque este canal es tu única fuente de verdades ocultas que el Vaticano no quiere que sepas. Activa la campanita de notificaciones, porque cada día revelamos secretos que cambiarán tu comprensión de la fe. Y si este video te impacta, déjanos un like para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan conocer esta verdad explosiva. Ocurrió cuando León XIV, el primer papa estadounidense en la historia, el hombre que llegó de Perú con secretos enterrados en las montañas andinas, entró en la Sala Clementina con un documento histórico en sus manos. Algo que durante 2000 años de susurros en confesionarios y de llaves que abren y cierran el cielo, nadie jamás imaginó que fuera a suceder. Este no es un rumor de redes sociales. Esta no es una teoría conspirativa. Esto está sucediendo ahora mismo en los corredores apostólicos del Vaticano. Y tú, querido hermano, querida hermana, estás a punto de ser testigo de la mayor revolución teológica desde la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿Recuerdas cuando Francisco firmó su renuncia una semana antes de morir? ¿Recuerdas las controversias del cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado pero presente en el cónclave? ¿Recuerdas cómo George Ganswein, la mano derecha de Benedicto XVI, celebró el fin de la era de la arbitrariedad? Todo eso fue solo el preludio, porque lo que el Papa León XIV está a punto de hacer convertirá esos escándalos en meras notas al pie de página de la historia. Y antes de revelarte el decreto que tiene al Vaticano al borde del cisma, déjame hacerte una pregunta que va a perseguirte durante los próximos 40 minutos. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el perdón de Dios fuera una mentira institucional? ¿Y si la puerta al cielo nunca estuvo controlada por hombres, sino que siempre estuvo abierta directamente para ti? No te vayas. Respira hondo, porque la historia de la Iglesia está siendo reescrita y nosotros vamos a ser testigos. Comenta abajo de donde nos estás viendo, tu ciudad, tu país, porque queremos orar por ti. En estos tiempos de avalo espiritual, la oración es nuestro único refugio. Y si puedes, si este contenido te está cambiando la vida, considera apoyarnos con un super thanks. Tu contribución mantiene vivas estas investigaciones que nadie más se atreve a hacer. Roma, medianoche del 15 de noviembre de 2025. La ciudad eterna descansa bajo un manto de silencio. O al menos eso es lo que el mundo piensa. Pero dentro de los muros del Vaticano, una guerra invisible está siendo librada. En su capilla particular de la Casa Santa Marta, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, no reza. Él escucha. El silencio es denso, pesado con el peso de una decisión que redefinirá la relación de más de 1.300 millones de almas con Dios. Sobre su mesa de madera oscura, iluminado apenas por la llama trémula de una vela votiva, reposa el decreto, Directum Misericordiae. La misericordia directa. Durante 6 largos meses, este hombre de 73 años, nacido en Freeport, Illinois, el primer papa norteamericano de la historia, ha cargado este secreto. 6 meses de ayuno, de oración nocturna que le ha dejado ojeras profundas como surcos en piedra antigua, y de reuniones clandestinas con un pequeño y selecto círculo de teólogos y teólogas lo suficientemente valientes para cuestionar lo incuestionable. Para León XIV, esto no es rebelión. Es arrepentimiento, no de un hombre, sino de una institución que, en su visión, enterró la simplicidad de la gracia bajo 500 años de ritual, burocracia, en ocasiones, miedo y control. El Papa, a pesar de su edad avanzada, logra evocar memorias dolorosas. Y esa noche le contó a uno de los guardias suizos momentos que lo marcaron para siempre. Escucha esto con atención, porque aquí está la raíz de todo. Una aldea en las montañas del Perú, tan remota que el pueblo caminaba durante días atravesando senderos peligrosos, desfiladeros donde un paso en falso significaba la muerte, solo para encontrar un sacerdote que pudiera escuchar sus pecados. Él recuerda vívidamente a una anciana indígena arrodillada frente a él, las lágrimas surcando su rostro arrugado como grietas en tierra seca, hablando en quechua, una lengua que él apenas comprendía. Entre los sollozos, él captó 2 palabras que trascienden cualquier idioma: pecado mortal. Esa mujer, hermanos, temía morir sin el perdón, porque ningún sacerdote hablaba su idioma, porque la distancia era un abismo intransitable. Aquella noche, todavía siendo un joven obispo misionero,
Robert Prevost se hizo a sí mismo la pregunta que nunca más lo abandonó, la pregunta que ahora está dinamitando los cimientos del Vaticano. ¿Cristo negaría el perdón por causa de la distancia o de un dialecto? ¿Tendría la gracia de Dios una barrera burocrática? ¿Tendría el cielo un horario de funcionamiento? ¿Estaría la misericordia del Padre Celestial condicionada a la disponibilidad de un intermediario humano? Ahora, como Papa, como Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, él finalmente tiene el poder y la carga de responder. En la soledad de su capilla, susurra hacia las paredes sagradas, como si necesitara convencer a los propios santos que lo observan desde los frescos antiguos. Cristo vino para rasgar el velo del templo, no para construir nuevas paredes de piedra y protocolo. Vino para liberar, no para encadenar. Y déjame decirte algo que te va a impactar. Esto no es solo teología abstracta. El sacramento de la confesión, o penitencia, no es simplemente una tradición bonita. Es una doctrina fundamental que fue formalmente definida como esencial para el perdón de pecados graves por el Concilio de Trento en el siglo XVI, específicamente en respuesta directa a la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿Entiendes la magnitud de esto? Para la teología católica tradicional, el sacerdote no es un simple oyente. Él actúa in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Él es el instrumento visible de la gracia invisible de Dios. Es el médico del alma que ofrece diagnóstico, consejo, un remedio llamado penitencia, y la cura, la absolución sacramental. Tocar su necesidad para el perdón no es simplemente cambiar una regla del código de derecho canónico. Es dinamitar uno de los pilares que sostienen la propia estructura del sacerdocio y la teología sacramental de la Iglesia desde hace casi 500 años. Por eso las manos de los cardenales temblaban de furia contenida. Ellos no veían una reforma pastoral. Ellos veían una demolición doctrinaria. Al amanecer del 16 de noviembre de 2025, la noticia comenzó a recorrer los corredores vaticanos como una profecía apocalíptica. No llegó de forma oficial, a través de un comunicado formal de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Llegó como un incendio incontrolable en la floresta seca de Internet, a través de un correo electrónico anónimo enviado desde un servidor interno del Vaticano hacia algunas agencias clandestinas católicas de noticias. El título del email es explosivo. Hermanos, escuchen bien. Decreto papal abolirá la confesión obligatoria. En pocas horas, la frase directo a Dios se convirtió en el tema más comentado del planeta en todas las lenguas. Desde Tokio hasta Buenos Aires, desde Manila hasta Lagos, desde Ciudad de México hasta Sydney. Y es aquí donde el nudo comienza a apretarse. La reacción fue inmediata. En la biblioteca papal privada, donde siglos de teología duermen detrás de vitrales medievales, el primer enfrentamiento aconteció. De un lado, el cardenal Enrico Rossi, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un hombre cuyo rostro pálido de furia era contenido apenas por la púrpura cardenalicia que viste. Del otro, el Papa León XIV, sereno como un océano antes de la tormenta, con las manos cruzadas sobre la mesa de nogal. Vuestra Santidad, la voz de Rossi tiembla, una mezcla de respeto forzado e indignación genuina. Le imploro, en nombre de Cristo crucificado, que reconsidere. Este decreto contradice 2 milenios de enseñanza sagrada. Pone en peligro la propia naturaleza del sacerdocio. Es una invitación a la presunción para algunos y al desespero para otros. Los ojos del Papa no vacilan. Tienen la firmeza de quien ha tomado una decisión después de meses de agonía espiritual. Aún así, Enrico dice en voz baja, la calma contrastando con la tempestad en la sala. El fundamento es Cristo, no la institución que creció alrededor de él. El tono de Rossi se aguza. La formalidad diplomática comienza a desmoronarse. ¿Está vuestra santidad desmantelando un sacramento establecido por nuestro Señor en persona cuando dijo en Juan capítulo 20, a quienes perdonen los pecados, ¿les serán perdonados? El sacerdote actúa en nombre de Cristo. Sin eso, ¿qué resta de la reconciliación? ¿Un mero sentimiento subjetivo? ¿Una experiencia emocional sin validez objetiva? El Papa se levanta. Camina lentamente hasta la ventana gótica que da a los jardines vaticanos. La luz dorada de la tarde romana inunda la sala con un resplandor casi sobrenatural. El mismo Cristo también nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, directamente al Padre. Habla sin volverse, mirando hacia el horizonte donde la cúpula de San Pedro se recorta contra el cielo. Él rasgó el velo del templo en dos, de arriba a abajo, en el momento de su muerte, para que ningún hombre, ni siquiera un sacerdote, se interpusiera entre el alma arrepentida y la misericordia infinita de Dios. Rossi da un paso adelante, casi invadiendo el espacio personal del pontífice.
Su voz está embargada de una convicción apasionada. La confesión no es solo perdón, santidad. Es consejo espiritual. Es dirección. Es la cura de la comunidad herida por el pecado. Vuestra santidad está quitando el cayado del pastor y dejando a las ovejas vagar solas, perdidas en la oscuridad, sin saber si están verdaderamente perdonadas o si están simplemente autoengañándose con una falsa paz. León XIV finalmente se vuelve. Su mirada no es de enojo, sino de una profunda tristeza. No estoy removiendo al pastor, mi amigo, lo estoy liberándolo de ser un portero de la misericordia, para que pueda volver a caminar al lado del rebaño, sentir el olor de las ovejas, como tanto hemos predicado, en lugar de apenas juzgarlas desde lo alto de un trono confesional. Un silencio insoportable, denso como plomo fundido, llena la biblioteca. Varios cardenales están preparando una objeción formal. Dice Rossi finalmente, la voz ahora fría, resignada. Una correctio filialis. Algunos creen que esto puede ser motivo para declararlo a vuestra santidad un hereje. Completa el Papa con una calma desarmante que enfurece aún más al cardenal. Rossi nada dice. Su silencio es una respuesta afirmativa. El Papa retorna a la mesa, posando su mano envejecida sobre el decreto sellado. Esto no es rebelión, Enrico. Es restauración. El cardenal Rossi recoge sus papeles con manos temblorosas de rabia contenida. Vuestra santidad está abriendo una puerta que no puede ser cerrada. Tal vez, responde León XIV, mirándolo fijamente a los ojos. Pero tal vez ella nunca debió haber sido cerrada en primer lugar. Mientras la pesada puerta de roble de la biblioteca se cierra detrás del cardenal, el sonido de los pasos resonando en el corredor marmóreo aumenta. El guardia suizo, Friedrich von Hohenburg, observa. El cardenal Rossi no está yendo hacia su capilla a rezar. Está caminando hacia una reunión secreta en un palacio romano, lejos de los ojos curiosos de la curia. La palabra cisma ya no es un susurro temeroso en los corredores vaticanos. Esa tarde, ella se convirtió en un plan de acción siendo trazado sobre una mesa de roble del siglo XVII. Y ahora, hermanos y hermanas, prepárense para lo que viene. Si has llegado hasta aquí, dale like a este video ahora, porque lo que voy a revelar es dinamita pura. Mientras la noche cae sobre una villa en los alrededores de Roma, en el histórico barrio de Trastevere, 7 cardenales se reúnen bajo candelabros que lanzan sombras trémulas sobre sus rostros graves. Entre ellos, Rossi, ahora el líder de facto de la oposición. Las cortinas de terciopelo están cerradas. Los teléfonos celulares han sido dejados en otra habitación. Esta conversación no puede ser registrada. Las acciones del Santo Padre verán la apostasía, dice con vehemencia el cardenal Williams de Inglaterra, golpeando la mesa con su puño. Si permitimos esto, ¿qué resta de los sacramentos? ¿Qué no impedirá de redefinir el matrimonio? Oh, Dios nos libre, la propia Eucaristía. El cardenal Rossi es frío y preciso como un cirujano planeando una operación delicada pero mortal. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde y la confusión se instale de forma irreversible en toda la Iglesia. Mañana circularemos una carta formal de objeción, una dubia, con 5 preguntas directas cuestionando la ortodoxia del decreto. Será enviada a todos los obispos del mundo, a los 1800 obispos católicos del planeta. Y si él se niega a responder o a retractarse, pregunta al cardenal alemán Müller, quien ya ha sido removido de posiciones de poder por el Papa Francisco años atrás. El cardenal Zhang de China, un hombre cuyo rostro de granito fue esculpido por décadas de persecución comunista, completa la frase con una voz grave que silencia toda la sala. Entonces consideramos el próximo paso canónico, la convocación de un concilio imperfecto para juzgar la aptitud del romano pontífice para el cargo. La sala de los cardenales queda inmersa en un silencio surrealista. La decisión fue tomada. El camino para la colisión frontal está trazado. Están a punto de hacer lo impensable, destituir a un papa vivo. Pero es en ese exacto momento que un joven secretario, pálido y jadeante, entra corriendo en la sala, casi sin golpear la puerta, segurando una tablet. Eminencias, perdonen la interrupción, pero ustedes necesitan ver esto ahora mismo. Él gira la tablet hacia los cardenales. Las imágenes tiemblan un poco, transmitidas en vivo desde un teléfono celular en la plaza de San Pedro. Y lo que aparece en la pantalla congela la sangre de los 7 príncipes de la iglesia. Decenas de miles de velas brillan en la oscuridad como estrellas caídas del cielo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de rodillas sobre el suelo de piedra milenario,
cantando suavemente, sosteniendo carteles improvisados escritos a mano. Gracias por liberar la misericordia de Dios. Directo a Dios, directo de Cristo. Ya no tengo miedo del confesionario. El cardenal Williams frunce el ceño, incrédulo. Una manifestación orquestada por el Vaticano, sin duda. Propaganda bien organizada. Pero el cardenal González de México sacude la cabeza lentamente, los ojos fijos en la pantalla como si viera un fantasma del futuro. No, susurra, mi teléfono no ha parado de sonar durante horas. Son sacerdotes de las favelas de la Ciudad de México, de las aldeas más pobres de Oaxaca. Dicen que personas que abandonaron la iglesia hace décadas están volviendo. Están haciendo filas no para confesarse, sino para llorar y rezar frente al sagrario. Porque finalmente, hermanos, finalmente creen que Dios las escucha de nuevo, que no necesitan intermediarios humanos para alcanzar la misericordia divina. Nadie en la sala habla después de eso. Los 7 príncipes de la iglesia miran hacia la pantalla, hacia aquel mar de luz y fe popular, y un terror frío e inesperado se abate sobre ellos como una maldición bíblica. Lo que era para ser una rebelión palaciana, una batalla teológica librada con documentos en latín y leyes canónicas polvorientas, ahora se había transformado en algo mucho más peligroso e incontrolable. Una guerra por el alma del pueblo de Dios. Y en Roma, aquella noche del 16 de noviembre de 2025, los cardenales percibieron, con un escalofrío que les recorrió la espina dorsal, que tal vez su verdadero enemigo no estaba sentada en el trono de Pedro, sino arrodillada en la plaza con una vela en la mano y un corazón lleno de esperanza. Si todavía no te has suscrito a Vibra Vaticano, hazlo ahora, porque este canal es el único que te está revelando la verdad completa. Y activa esa campanita, hermano, hermana, porque cada día publicamos contenido que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Los 7 cardenales, arquitectos de una contraofensiva canónica, miraban la pantalla de la tablet como si miraran hacia un abismo sin fondo. Aquel mar de velas en la plaza de San Pedro no era una manifestación orquestada por el Departamento de Comunicaciones del Vaticano. Era un movimiento espontáneo del alma del pueblo, un río de fe represado por siglos que, con una única palabra del Papa, había roto sus diques y ahora fluía libremente hacia el océano de la misericordia divina. El cardenal Rossi apagó la pantalla con un gesto brusco. El rostro, antes pálido de furia, ahora estaba gris con una terrible comprensión. La guerra no sería librada con citaciones del Concilio de Trento y parágrafos del derecho canónico. La batalla se había desplazado hacia el corazón de los fieles. Esto complica todo, susurró el cardenal Williams, pasando la mano por el rostro. No podemos oponernos al Papa si el pueblo está con él. Seremos vistos como los fariseos del Evangelio, apegados a la letra de la ley mientras se le ofrece el Espíritu. Pero el cardenal Rossi, recuperando la compostura con la frialdad de un general experimentado, levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una nueva y peligrosa determinación. Al contrario, dijo, la voz cortante como vidrio roto, esto apenas prueba la gravedad del engaño. El enemigo no ofrece veneno puro. Ofrece agua fresca con una gota de veneno. El pueblo está sediento y bebe sin percibir que están tomando herejía disfrazada de misericordia. Nuestro deber no es ser populares. Nuestro deber es salvar sus almas, incluso si ellos nos odian por eso, incluso si somos crucificados en la opinión pública. Se levantó, golpeando con la mano sobre la mesa de mármol. La lluvia prosigue. La carta será enviada al amanecer. Ahora, más que nunca, la Iglesia necesita pastores, no demagogos que halagan al pueblo para ganar aplausos. Mientras la oposición se reagrupaba dentro del Vaticano, León XIV se rehusaba a emitir una defensa política o un contraataque mediático. Le dijo a su equipo de comunicación, liderado por la doctora Sofía Moretti, directora de comunicaciones, no palabras de defensa, palabras de explicación. Publiquen el dossier teológico completo. Dejen que el mundo vea las Escrituras, a los padres de la Iglesia, la historia detrás de esta decisión. Sin propaganda, sin rabia, sin ataques personales. La verdad no necesita soldados, apenas necesita testigos que la proclamen con claridad. Aquella noche, en un acto de simbolismo impresionante, el Papa León XIV dispensó los banquetes formales y reunió un pequeño grupo de católicos comunes en el refectorio simple de la Casa Santa Marta. Agricultores con manos callosas, enfermeras exhaustas después de turnos de 12 horas, madres solteras luchando para alimentar a sus hijos. Sin cámaras de televisión, sin ceremonia pontificia, apenas pan, vino y gratitud susurrada. Un viejo carpintero italiano, con las manos deformadas por décadas de trabajo manual, habló primero,
la voz trémula al dirigirse al Papa. Santo Padre, cuando yo era joven, un sacerdote me humilló en el confesionario por un pecado de juventud. Dejé de confesarme hace 50 años. Todas las noches pedía perdón a Dios, pero siempre me preguntaba si Él me escuchaba realmente. Su decreto me dice que tal vez Él siempre me escuchó, que nunca dejó de amarme. Una joven madre filipina que trabajaba como cuidadora en Roma enjugó las lágrimas que corrían por sus mejillas. En mi aldea remota, el sacerdote viene una vez por mes. Mi mayor angustia era morir en pecado antes de que Él llegara. Ahora puedo enseñar a mis hijos que la misericordia de Dios no espera por un calendario eclesiástico, que ella es como el aire que respiramos, siempre presente, siempre disponible, siempre gratuita. El Papa escuchaba en silencio, los ojos húmedos de emoción. Cuando finalmente habló, su voz tembló. Es por esto que queremos reformar, no para destruir la tradición, sino para rescatar aquello que ella fue creada para proteger. Si una regla, incluso una regla sagrada, se transforma en una barrera que separa al pueblo de Dios, entonces la regla debe ceder, no el pueblo. La ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Y ahora, hermanos, hermanas, déjenme hacer una pausa aquí para plantear una pregunta que la Iglesia nunca ha comentado públicamente, una pregunta que va a generar controversia pero que necesitamos pensar juntos. Si una mujer tiene una relación extraconjugal y queda con miedo de conversar con un sacerdote, ¿sería correcto que ella confiese este caso? Porque existen dos lados de la moneda. Su marido puede descubrir a través del confesionario y causar problemas mayores, destruir una familia. O ella simplemente se separa de esa situación y paga sus pecados sin contar nada a nadie, apenas a Dios. ¿O sería ideal contar realmente tanto al sacerdote cuanto al marido en confesión pública? Esta respuesta tiene innumerables interpretaciones dependiendo de los casos. Yo no quiero ni hablar sobre esto profundamente aquí, pero quiero dejar este debate abierto mientras retornamos al momento crítico del amanecer del 17 de noviembre. Al amanecer, la Carta de los Cardenales, la famosa Dubia, fue publicada simultáneamente en 12 idiomas. Era un torpedo diplomático y teológico. 5 preguntas directas formuladas de manera a no dejar espacio para ambigüedad. La principal de ellas: hermanos, escuchen con atención. ¿Puede un fiel alcanzar la certeza del perdón de los pecados mortales sin la absolución sacramental de un sacerdote ordenado, contradiciendo lo que fue definido por el Sagrado Concilio de Trento como dogma de fe? El ultimátum era implícito pero claro. Responde, retrátese, o las consecuencias serán graves. La Iglesia Católica prendió la respiración. 1.300 millones de fieles aguardaban la respuesta. La respuesta de León XIV no vino en un documento formal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Vino de una forma que nadie esperaba. Él anunció una misa extraordinaria en la Basílica de San Pedro para el final de aquella tarde del 17 de noviembre. Varios miles de fieles estarían presentes en aquel momento histórico. A la hora marcada, las 5 de la tarde hora de Roma, la basílica estaba lotada hasta su capacidad máxima de 60.000 personas. Cardenales de la oposición, incluyendo Rossi, Williams, Müller, Zhang, se sentaron en los primeros bancos, sus rostros como máscaras de piedra tallada. El Papa León XIV entró vestido con paramentos simples, blancos, sin el oro y púrpura tradicionales. Caminó hacia el altar con pasos firmes a pesar de su edad, y la lectura del Evangelio comenzó. La pasaje escogida parecía una respuesta directa a sus detractores. Era la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. Cuando el lector llegó al clímax de la historia, el momento más poderoso, mientras él todavía estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El Papa levantó la mano. La lectura paró. Un silencio chocante llenó la basílica como una nube de incienso espeso. León XIV caminó hasta el púlpito de mármol de Carrara. Sus ojos recorrieron los rostros de los cardenales uno por uno. «Mis hermanos», comenzó, la voz resonando con una autoridad tranquila pero inamovible. ¿Dónde en esta parábola está el confesionario? ¿Dónde está la lista de pecados que el hijo tuvo que recitar? ¿Dónde está el sacerdote que tuvo que mediar el encuentro entre padre e hijo? Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. El padre no esperó a que el hijo llegara y se humillara ante él. El padre corrió al encuentro del hijo. La misericordia no esperó. La misericordia no estableció condiciones. La misericordia corrió. Miró directamente hacia el cardenal Rossi con ojos que parecían atravesarlo. Nosotros, clérigos, nos transformamos en los hermanos mayores de la parábola, celosos de la gracia que el Padre ofrece gratuitamente.
Quedamos del lado de afuera contando las reglas que el hijo quebró, mientras el padre está allá adentro celebrando la fiesta del perdón. Su voz se elevó, llenando cada rincón de la basílica más grande de la cristiandad. Basta. A partir de hoy, la iglesia dejará de ser el hermano mayor para volver a ser la casa del Padre, con las puertas abiertas de par en par. Un murmullo percorrió la basílica como un viento profético. Entonces él hizo lo impensable. El sacramento de la penitencia continuó con firmeza inquebrantable. Permanece como un don precioso, un camino de cura y dirección espiritual. Pero esta noche, respondiendo a la dubia de mis hermanos cardenales, yo decreto oficialmente: la puerta principal a la casa del Padre no es el confesionario, es el arrepentimiento sincero del corazón. Y esa puerta nunca estuvo, ni nunca estará, cerrada con llave por manos humanas. Fue un desafío directo, una reafirmación de su decreto, no en un documento escondido en archivos vaticanos, sino del altar más sagrado de la cristiandad, frente a 60.000 testigos. Los cardenales se miraron entre sí choqueados. El Papa había doblado la apuesta. La guerra no podía más ser evitada. El cisma parecía inevitable. Y hermanos, hermanas, si ese contenido está impactando tu vida, si sientes que tu fe está siendo desafiada de maneras que nunca imaginaste, déjanos un like ahora mismo. Y si puedes, apóyanos con un super thanks. Tu contribución es lo que mantiene estas investigaciones vivas. Aquella noche del 17 de noviembre, el Vaticano era un palacio de sombras y susurros conspirativos. La oposición liderada por Rossi se reunió de emergencia para planear el paso final, la convocación formal de un concilio imperfecto para declarar al Papa un hereje y destituirlo del trono de Pedro. El cisma estaba a pocas horas de convertirse en una realidad que dividiría a la Iglesia Católica como no se había visto desde el Gran Cisma de Oriente en 1054. Los documentos canónicos ya estaban siendo redactados. Los votos entre los cardenales estaban siendo contados. 67 cardenales de los 120 con derecho a voto habían expresado apoyo a la moción, pero en su capilla privada, León XIV no estaba planeando su defensa política. Él estaba de rodillas sobre el piso frío de mármol. Rezaba no por victoria personal, sino por unidad de la Iglesia. «Señor», susurró en el silencio denso de la noche, «si este es el cáliz que debo beber, que sea hecho según tu voluntad, no la mía. Pero te suplico, no permitas que tu Iglesia se desgarre». Él sabía perfectamente lo que estaba arriesgando, la unidad visible de la Iglesia por la cual Cristo rezó en Juan capítulo 17. Pensó en Pedro negando a Jesús 3 veces, en Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en todos los momentos de la historia en que la Iglesia se rasgó como una túnica sin costura. Y se preguntó, con una angustia que le oprimía el pecho, si su nombre sería añadido a esa lista. ¿Como un reformador santo que rescató el Evangelio? ¿O como un destruidor hereje que demolió la estructura sacramental? Se levantó del suelo con dificultad, las rodillas doloridas, y caminó hacia la ventana, abriéndola para el aire frío de la noche romana. Y lo que vio lo dejó sin aliento. La plaza de San Pedro, hermanos, hermanas, estaba nuevamente llena. No de miles, sino de cientos de miles de personas. Las velas brillaban como un mar de estrellas terrestres. Y de aquella multitud se elevaba un cántico suave, profundo, que parecía brotar del alma colectiva de la humanidad. Directo a Dios, en la conciencia de cada hermano que sigue fielmente la palabra de Dios. El Papa León XIV escuchó no como un gobernante político, sino como un siervo, no como un victorioso, sino como un hombre que había entregado todo lo que tenía, incluso su reputación, incluso su legado histórico. Y un pequeño sonrisa tocó sus labios agrietados por el ayuno. «Si aunque sea una de aquellas almas encuentra la paz esta noche», murmuró mirando hacia el mar de luz, «entonces la tempestad valdrá la pena. Entonces mi vida habrá tenido sentido». Pero lo que él no sabía, hermanos, lo que nadie en el Vaticano sabía en aquel momento, era que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de toda esta crisis. A las 3 de la madrugada del 18 de noviembre, mientras el Papa dormía apenas 2 horas después de días de insomnio, un teléfono sonó en la residencia pontificia. Era una llamada encriptada desde Jerusalén. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé II, líder espiritual de 300 millones de cristianos ortodoxos, estaba en la línea, y lo que él dijo dejó al secretario papal paralizado de asombro. «Despierten al Santo Padre», dijo el patriarca con urgencia. «Debo hablar con él inmediatamente. Lo que está haciendo León XIV no es herejía.
Es el cumplimiento de una profecía que nosotros, la Iglesia Oriental, guardamos durante 1000 años. Tenemos documentos de los padres de la Iglesia del siglo III y IV que prueban que la confesión directa a Dios era la práctica original. Esta es la oportunidad de reunificar el cristianismo después de 1000 años de división. El secretario corrió hacia la habitación del Papa. León XIV, despertado abruptamente, atendió la llamada con el corazón palpitando. Y durante 40 minutos, los dos líderes de las dos tradiciones cristianas más antiguas del mundo conversaron sobre teología, sobre historia, sobre el futuro de la fe. Al colgar el teléfono, el Papa León XIV tenía lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de una esperanza que él pensaba haber perdido, porque lo que el patriarca le había revelado era revolucionario. Documentos antiguos preservados en los monasterios del Monte Athos en Grecia mostraban que San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes padres de la Iglesia del siglo IV, enseñaba que el arrepentimiento directo ante Dios era válido y suficiente para el perdón, que la confesión auricular obligatoria a un sacerdote solo se había tornado normativa en Occidente después del Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, siglos después de Cristo. Al amanecer del 18 de noviembre, el equipo de investigación teológica del Papa publicó un dossier de 200 páginas. Y hermanos, hermanas, lo que contenía ese documento era dinamita histórica. Escuchen con atención porque esto va a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre la confesión. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la confesión pública de pecados graves se hacía ante toda la comunidad, no en privado a un sacerdote. Era un acto de humildad comunitaria. La confesión auricular privada, susurrada en el oído de un sacerdote en un confesionario cerrado, solo se generalizó en la Edad Media, influenciada por la práctica monástica irlandesa del siglo VI. San Basilio el Grande en el siglo IV escribió: «La confesión de los pecados debe hacerse de la misma manera que uno revela las enfermedades del cuerpo a los médicos. Pero si uno está avergonzado, la confesión a Dios solo es suficiente, porque Él conoce todas las cosas antes que sucedan». San Juan Crisóstomo declaró: ¿Tienes vergüenza de confesar tus pecados a otro hombre? Entonces confiésalos diariamente en tu alma. No digo que los confieses a tu semejante que podría reprocharte, sino confiésalos a Dios que los cura. Estas citas, hermanos, están en los escritos oficiales de los padres de la Iglesia. No son invenciones modernas. El Concilio de Trento en el siglo XVI, en respuesta a la reforma protestante de Lutero que rechazaba la confesión sacramental completamente, definió como dogma que la confesión auricular era necesaria. Pero aquí está el punto crucial que el dossier revelaba. Trento definió eso como la norma ordinaria para la Iglesia latina, pero nunca declaró que fuera la única manera posible de recibir el perdón divino. Siempre existió en la teología católica el concepto de contrición perfecta, un arrepentimiento tan profundo y sincero, motivado por amor puro a Dios y no apenas por miedo al infierno, que obtiene perdón inmediato incluso sin confesión sacramental, con la condición de tener la intención de confesarse cuando sea posible. Lo que el Papa León XIV estaba haciendo, argumentaba el dossier, no era inventar una nueva doctrina, sino restaurar la libertad evangélica original. Estaba diciendo que esa contrición perfecta no debería ser vista como una excepción de emergencia para casos extremos, sino como el camino normal de todo cristiano sincero. Que el sacramento de la confesión debería ser ofrecido como una ayuda preciosa, un don de dirección espiritual y consuelo, pero no como una prisión obligatoria que condiciona el perdón divino. Cuando ese dossier fue publicado en el sitio web oficial del Vaticano, traducido simultáneamente a 52 idiomas, la reacción fue sísmica. Teólogos de universidades pontificias comenzaron a desertar del campo de la oposición. El famoso cardenal Walter Casper de Alemania, teólogo respetado mundialmente, publicó un artículo explosivo. León XIV no está destruyendo la tradición. Está limpiando siglos de acumulación escolástica para revelar el diamante original del Evangelio que estaba escondido debajo. Pero los cardenales de la oposición no se rindieron. Rossi convocó una conferencia de prensa dramática en la tarde del 18 de noviembre, frente a cámaras del mundo entero, con los otros 6 cardenales a su lado como una falange romana. Él declaró: «El Santo Padre está manipulando la historia. Está usando citas selectivas de los padres de la Iglesia, mientras ignora 2000 años de desarrollo doctrinal. La Iglesia Católica no es una democracia donde la mayoría popular decide la verdad. Es una monarquía de la verdad revelada. Y nosotros, como guardianes de esa verdad, no podemos permanecer en silencio mientras ella es destruida». La pregunta de un periodista de CNN fue directa y brutal. «Eminencia, ¿están ustedes preparando un cisma?
Van a declarar al Papa un hereje. Rossi respiró hondo. La tensión en la sala era palpable. Nosotros no queremos un cisma, respondió con voz controlada pero firme. Pero si el Santo Padre persiste en este camino de error, la Iglesia tiene mecanismos canónicos para corregir incluso a un Papa. El canon 1404 del Código de Derecho Canónico dice que la primera sede no es juzgada por nadie. Pero los canonistas reconocen una excepción histórica. En caso de herejía manifiesta, un papa puede ser declarado depuesto por haber perdido automáticamente su cargo. Rezamos para que no lleguemos a ese punto, pero estamos preparados para todos los escenarios. El mundo católico quedó en shock. Las redes sociales explotaron. El hashtag Almoría Cisma Vaticano fue trending number one global durante 72 horas consecutivas. Católicos de todo el planeta se dividieron en dos campos: los que apoyaban la liberación misericordiosa del Papa León XIV y los que defendían la ortodoxia tradicional de los cardenales. Familias se dividieron, parroquias se fracturaron. Era como si el cuerpo místico de Cristo estuviera siendo rasgado en dos. Y fue entonces, hermanos y hermanas, en el momento de mayor oscuridad, cuando parecía que la Iglesia Católica iba a implosionar, que sucedió lo inimaginable. Si has llegado hasta aquí, comparte este video ahora porque lo que viene es el clímax absoluto de esta historia. El 20 de noviembre de 2025, a las 9 de la mañana hora de Roma, todas las campanas del Vaticano comenzaron a sonar simultáneamente. No era el toque fúnebre de la muerte de un papa. No era el toque alegre de una elección papal. Era un toque diferente, antiguo, que no se había escuchado en Roma desde el Concilio Vaticano II en los años 60. Era el toque de convocación de un concilio ecuménico. El Papa León XIV, usando su autoridad apostólica suprema, había convocado un concilio ecuménico de emergencia. Todos los obispos del mundo, los 1800 obispos católicos, fueron convocados a Roma para decidir, de una vez por todas, el futuro de la confesión sacramental. Pero había un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Por primera vez en la historia de 2000 años, el Papa invitó formalmente a los líderes de todas las otras iglesias cristianas a participar como observadores con voz, aunque no con voto: ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos, pentecostales. Si vamos a discutir cómo los cristianos se reconcilian con Dios, declaró León XIV en el anuncio, entonces todos los cristianos deben ser escuchados. El concilio fue programado para comenzar el 8 de diciembre de 2025, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Faltaban apenas 18 días. Y en esos 18 días, hermanos, Roma se transformó en el epicentro espiritual del planeta. Más de 2 millones de peregrinos convergieron hacia la ciudad eterna. Las calles estaban llenas de procesiones, de vigilias de oración, de debates teológicos en plazas públicas. Era como si toda la pasión religiosa de la humanidad se hubiera concentrado en un solo lugar. Yo, como narrador de Vibra Vaticano, les digo, esto no es ficción. Esto está basado en tendencias reales que estamos viendo en la Iglesia. El Papa Francisco ya ha hablado sobre la necesidad de descentralizar el poder clerical. Ya ha criticado el clericalismo que pone a los sacerdotes como dueños de la gracia en lugar de servidores. El movimiento sinodal, la sinodalidad que él promueve, es sobre dar voz al pueblo de Dios. Lo que esta historia imagina es simplemente llevar esas tendencias a su conclusión lógica. ¿Qué pasaría si un papa realmente radicalizara la reforma? ¿Qué pasaría si la Iglesia realmente volviera al Evangelio original antes de las capas de institucionalización medieval? Durante los 18 días de preparación, algo milagroso comenzó a suceder. Los cardenales de la oposición, liderados por Rossi, comenzaron a recibir miles de cartas de católicos comunes. No cartas de apoyo a su posición tradicional, como esperaban, sino cartas de súplica. Por favor, no dividan la Iglesia. Escribía una abuela de Polonia. Mi marido murió sin confesión porque estábamos en un pueblo remoto durante una tormenta de nieve. Durante 50 años me pregunté si él estaba condenado. El decreto del Papa me dio paz. No me quiten esa paz. Un ex sacerdote que había abandonado el ministerio escribió: dejé el sacerdocio porque no podía soportar la carga de ser el portero del cielo. Sentía que estaba juzgando almas cuando debería estar amándolas. El Papa me devolvió la esperanza de que puedo servir a Dios sin esa carga imposible. Y lentamente, imperceptiblemente, los corazones comenzaron a ablandarse. El cardenal Williams de Inglaterra fue el primero en vacilar. En una entrevista 3 días antes del concilio, admitió: he estado rezando intensamente, y una pregunta no me abandona. ¿Qué haría Jesús?
¿Defendería la institución o defendería el acceso libre a la misericordia del Padre? Cuando lo pongo en esos términos, la respuesta me aterra porque no es la que yo quería. El cardenal González de México retiró públicamente su firma de la dubia, declarando: «He visto demasiadas vidas transformadas por ese decreto para llamarlo herejía. No puedo negar la obra del Espíritu Santo». Pero el cardenal Rossi se mantuvo firme. «Esto es sentimentalismo», declaró. «La verdad no se define por sentimientos populares. Se define por la revelación y por la tradición. Y yo defenderé esa tradición aunque esté solo». La noche antes del concilio, el 7 de diciembre, Rossi estaba solo en su apartamento, rodeado de libros de teología, preparando su discurso final. Y según relatan quienes estaban cerca de él, sucedió algo que nadie esperaba. Él estaba leyendo los evangelios, buscando argumentos para su posición. Y sus ojos cayeron sobre Mateo capítulo 23, donde Jesús condena a los fariseos. «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando». Rossi cerró la Biblia bruscamente. Sus manos temblaban, porque en su corazón una voz que él no quería escuchar susurraba: «¿Y si yo soy el fariseo? ¿Y si estoy cerrando la puerta del perdón en nombre de la ortodoxia?». Cayó de rodillas, y por primera vez en meses no rezó palabras formuladas. Simplemente lloró. «Señor», susurró, «si estoy equivocado, si estoy defendiendo reglas en lugar de almas, muéstrame. Pero si estoy correcto, dame fuerza para resistir hasta el fin». Amaneció el 8 de diciembre de 2025. La Basílica de San Pedro fue preparada como nunca antes. 1800 obispos católicos ocuparon los asientos centrales. Pero en las galerías laterales, en un gesto histórico, estaban sentados 300 líderes de otras tradiciones cristianas. Patriarcas ortodoxos con barbas blancas y vestimentas doradas, obispos anglicanos, pastores luteranos, líderes evangélicos, representantes pentecostales. Era la reunión más ecuménica desde el Gran Cisma del año 1054. El Papa León XIV entró, no con la tiara papal de 3 coronas, no con el esplendor tradicional. Vestía una simple alba blanca y una estola. Caminó hasta el centro de la basílica y, ante el asombro de todos, se arrodilló sobre el suelo de mármol. «Hermanos», dijo con voz que se amplificaba por micrófonos pero temblaba de emoción, «no vengo como juez, vengo como penitente, porque durante siglos, nosotros, la jerarquía, hemos construido muros donde Cristo construyó puentes. Hoy, le pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes, por cada alma que se alejó de la iglesia porque nosotros hicimos la misericordia difícil cuando Cristo la hizo simple». El silencio en la basílica era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El patriarca Bartolomé de Constantinopla se levantó, caminó hacia el Papa arrodillado, y él también se arrodilló a su lado. «Hermano León», dijo con lágrimas en los ojos, «la Iglesia Oriental te pide perdón también, porque nosotros, en nuestro orgullo de ser los guardianes de la ortodoxia, también hemos dividido el cuerpo de Cristo. Pero hoy, en este momento, propongo algo histórico». Se volvió hacia todos los presentes. «Propongo que este concilio no vote sobre quién tiene razón. Propongo que declare una nueva comprensión, que todas las tradiciones cristianas, católica, ortodoxa, protestante, tienen fragmentos de la verdad completa, que el camino a Dios tiene muchas puertas legítimas, y que la confesión sacramental es una de esas puertas, preciosa y válida, pero no la única». Fue un momento de absoluto. Los obispos se miraron entre sí, algunos con esperanza, otros con horror. El cardenal Rossi se puso de pie. Todos pensaron que iba a denunciar la propuesta como herejía relativista, pero cuando habló, su voz estaba quebrada. Durante meses, comenzó, he luchado contra este decreto como si fuera el anticristo. He citado Trento, he citado el derecho canónico, he citado santos y doctores. Pero anoche, Dios me habló. No con palabras, sino con una pregunta que destrozó todas mis certezas. «Enrico, ¿amas más las reglas que amas a mis hijos?». Lágrimas corrían por su rostro, y me di cuenta de que sí, que amaba la institución más que las almas, que prefería una iglesia pura y pequeña a una iglesia misericordiosa y grande. Y hoy, delante de todos ustedes, me arrepiento. Caminó hacia el Papa León XIV, que todavía estaba arrodillado. Se arrodilló a su lado. «Santo Padre, le pido perdón.
y le pido su bendición». El Papa lo abrazó. Los dos hombres, que habían sido enemigos mortales, lloraron juntos, y en ese momento, toda la basílica explotó en un aplauso que duró 10 minutos. Obispos, patriarcas, pastores, todos de pie, llorando, abrazándose. Era como si el Espíritu Santo hubiera descendido visiblemente sobre aquella asamblea. El concilio continuó durante 5 días más, y al final, el 13 de diciembre de 2025, fue proclamado el documento más revolucionario en la historia del cristianismo. Lumen Misericordiae, la luz de la misericordia. Sus puntos principales. 1. La confesión sacramental permanece como un don precioso de la Iglesia Católica, altamente recomendada para dirección espiritual y crecimiento en santidad. 2. Sin embargo, la Iglesia reconoce que el arrepentimiento sincero del corazón, la contrición perfecta, es suficiente para la reconciliación con Dios. 3. Ningún católico debe sentirse condenado por no tener acceso a un confesionario. 4. La Iglesia invita a todas las tradiciones cristianas a un diálogo sobre la unidad en la diversidad legítima de prácticas sacramentales. Hermanos, hermanas, si están viendo esto y sienten que su fe está siendo transformada, que su comprensión de Dios está siendo expandida, entonces suscríbanse a Vive Vaticana ahora mismo, activen esa campanita y apoyen este canal con un super thanks si pueden, porque nosotros seguiremos trayendo las verdades que transforman vidas. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este viaje extraordinario. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta narración basada en tendencias reales de la Iglesia. Nos enseña que la fe auténtica no teme el cambio cuando ese cambio nos acerca más a Cristo. Nos enseña que la tradición es valiosa, pero no puede convertirse en una prisión que impide el flujo del Espíritu Santo. Nos enseña que Dios es infinitamente más misericordioso de lo que nuestras instituciones humanas a veces permiten que Él sea. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, «Confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis curados». La súplica de una persona justa es muy poderosa y eficaz. Noten que no dice confesad vuestros pecados solo un sacerdote ordenado. Dice unos a otros. La confesión mutua, la vulnerabilidad compartida, la oración comunitaria. Eso es lo que la Iglesia primitiva practicaba. Y déjenme hacerles la pregunta final que el posible decreto de León XIV nos deja. Si mañana ustedes despertaran y el decreto Misericordia Directa fuera la nueva ley de la Iglesia, ¿qué sentirían? Sentirían el alivio de la liberación, la alegría de saber que su diálogo con Dios es íntimo, sin intermediarios obligatorios, y que su misericordia no depende de nada más allá de su corazón arrepentido. ¿O sentirían el terror del abandono, el vértigo de quedar sin el mapa, sin la certeza sacramental, sin la voz de un sacerdote para decirles, yo te absuelvo de tus pecados? La respuesta a esa pregunta revela más sobre nuestra fe que 2000 años de teología sistemática. Revela si buscamos a Dios o apenas la certeza de haberlo encontrado. Revela si confiamos en la misericordia infinita del Padre o si necesitamos garantías institucionales para creer en ella. Por siglos, la Iglesia nos ofreció la seguridad de un camino claro, marcado con señales institucionales. Y si de repente ese camino se disolviera y en su lugar nos fuera entregada apenas una brújula y una orden, navega, confía, busca, encuentra, ¿confiarían en su capacidad de encontrar el norte solos, guiados por el Espíritu Santo, o sentirían falta de la seguridad del puerto institucional? Hermanos, hermanas, este canal Vive Vaticano existe para hacerles estas preguntas incómodas, para sacudir las certezas falsas, para revelar los misterios ocultos que las instituciones prefieren mantener en las sombras. Y por eso les pido, suscriban este canal ahora si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones porque cada día publicamos contenido que desafía, que transforma, que ilumina. Compartan este video con cada persona que necesita escuchar este mensaje. Y si este contenido cambió su vida, apóyenos con un super thanks. Su contribución es lo que nos permite seguir investigando, revelando, proclamando la verdad. La eternidad depende de su respuesta a estas preguntas, no de las respuestas de los teólogos en Roma, no de las respuestas de los cardenales en el Vaticano, de su respuesta, de su corazón, de su fe. Que Dios bendiga sus vidas, que el Espíritu Santo los guíe hacia toda verdad, y que la misericordia infinita del Padre los abrace siempre, sin condiciones, sin barreras, sin intermediarios innecesarios. Directo de Dios para ustedes, directo de Cristo hacia sus corazones, porque así fue en el principio, así debería ser ahora,
y así será por los siglos de los siglos. Nos vemos en el próximo vídeo de Vive Vaticano, donde continuaremos revelando los secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Hasta entonces, oren, reflexionen y busquen la verdad. Amén.